Estimados colegas, les habla el doctor Aarón Benzadón, subdirector de docencia del Complejo Hospitalario Metropolitano, y este momento es propicio para invitarlos a nuestras próximas jornadas médicas en su versión 58, actualización e innovación en salud más allá del COVID-19. Será el primer congreso virtual que realizaremos y va a ser desarrollado durante los días 22, 23 y 24 de este mes de manera virtual, donde vamos a compartir experiencias en la atención de nuestros pacientes y vamos a aprender sobre experiencias de médicos invitados, tanto nacionales como internacionales, que participarán en las mismas. Serán 3 días de ardua y de intensa actividad académica que esperamos que sean del beneficio para todos ustedes. Deseamos que este esfuerzo que hemos desarrollado durante esta jornada sea de valor, especialmente para nuestros médicos más jóvenes, estudiantes de medicina, internos y residentes, en medio de esta modalidad de educación médica continua. Aprovecho la ocasión para felicitar a todos los héroes del sector salud anónimos que han sufrido enfermedad por la pandemia, y un homenaje para aquellos que han dado su vida por servir a los demás. A la vez, debo destacar el apoyo de la Dirección General, de la Subdirección de Docencia y del Comité de Docencia con el personal que nos respalda para que esta jornada sea un éxito y que sea de utilidad para todos ustedes. Esperamos verlos en las mismas. Muchas gracias y fuerza, sigamos adelante, que esta lucha la ganamos. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Bueno, como bien dijo la doctora Selene, yo recientemente culminé una especialidad en neuroanestesia y un diplomado en neurociencias médicas. Entonces, la idea de este simposio era básicamente explicar un poco los conceptos de neuroplasticidad, a qué nos referimos cuando decimos constantemente que el cerebro se remodela, que es maleable, que es plástico. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y qué tan cierto es esto frente a un acto anestésico que a todas luces y según lo que hemos entendido siempre es un acto reversible, inofensivo, inocuo, en el cual la mayor parte de los agentes anestésicos que usamos, tanto inhalados como intravenosos, son completamente reversibles cuando finaliza el acto quirúrgico y despierta el paciente. Muchas veces pensamos que nuestra intervención llegó hasta ahí, monitorizamos a este paciente 1 o 2 horas en el recobro y la mayor parte de las veces después de ahí no sabemos mucho a menos que haya una complicación. Entonces, esto es un poco orientado hacia eso, qué hay, qué se conoce y hacia dónde van los estudios que vienen, porque si bien es cierto es un área un poco difícil desde el punto de vista ético para hacer estudios en humanos, principalmente en los rangos de edad más vulnerables, que son niños y adultos mayores. Por ende, la mayor parte de los estudios que vamos a ver son estudios in vitro en cultivos y muestras de neuronas de ratas, de roedores, de monos, pero existen algunos estudios retrospectivos y algunos otros prospectivos que están en curso, sobre todo de tipo observacional, y guiados hacia qué estrategias podemos utilizar para tratar de disminuir el riesgo de que los efectos de los anestésicos tengan implicaciones a largo plazo o no reversibles, sobre todo en el área de la memoria y la cognición, y sobre todo en pacientes vulnerables. Entonces, pues esto es un poco a manera de introducción. Y volvemos al tema, que existe una gran preocupación en descubrir qué tan inocuos, qué tan reversibles son, y a medida que se han hecho diagnósticos como deterioro cognitivo postoperatorio y delirio postoperatorio, que ya está claramente establecido que el riesgo aumenta en pacientes mayores de 60 años y pacientes con comorbilidades, como por ejemplo SD isquémico, y algún otro tipo de patología isquémica. Sabemos entonces que no son tan inocuos como pensábamos, y el objetivo sería también investigar hasta qué punto pueden llevar a un déficit secundario en adquisición de capacidades cognitivas, ejecutivas, aprendizaje, memoria y cambios de conducta
en gente joven secundaria a una intervención quirúrgica o anestésica. También sabemos que el cerebro continúa creando conexiones neuronales, lo que conocemos como sinaptogénesis, e incluso neurogénesis después del periodo postnatal, y que sigue constantemente alterando las redes y circuitos neuronales ya existentes con el fin de adaptarse a cambios, a lesiones o años y de adquirir nuevas funciones, experiencias y conductas, que es un poco lo que conocemos como plasticidad. Entonces, los 3 objetivos de esta charla es definir las bases sobre la neurociencia y neuroplasticidad e impacto anestésico, cuáles son los blancos neuronales sobre los que actúan los anestésicos, qué otros blancos nuevos se conocen, porque solo sabiendo dónde actuamos podemos entonces establecer cuáles serían las futuras estrategias para tratar de disminuir el daño o los cambios que hacemos con los agentes hipnóticos que utilizamos y cuáles son sus efectos clínicos, y realizar los posibles mecanismos neurológicos implicados en alteraciones como el deterioro cognitivo y el delirio postoperatorio. Entonces, entramos en lo que es el concepto de plasticidad, que dicho en términos básicos es la capacidad de adaptación y recuperación ante daños, lesiones, como por ejemplo ante un SB isquémico, ante un trauma craneoencefálico, adquisición de nuevas habilidades cognitivas y de aprendizaje, habilidades motoras y memoria, cuando aprendemos nuevos idiomas, estudiamos un tema nuevo, exploramos una nueva ruta hacia el trabajo, hacia un lugar que no habíamos ido antes, etc. Entonces, todo esto es gracias a las conexiones neuronales que el cerebro crea, a un circuito eléctrico de conexiones, principalmente a nivel de las neuronas piramidales de la corteza. Y esto es la base del concepto de neuroplasticidad, que como habíamos dicho es la capacidad del cerebro y las redes neuronales de modificar su estructura y función como respuesta a algún estímulo o daño. Porque el estímulo puede ser un estímulo positivo o puede ser un estímulo lesivo, en este caso un daño, una injuria. De esta manera también implica su capacidad de adaptación a experiencias nuevas, o como habíamos dicho, reconfiguración, que es una palabra que me van a escuchar mencionar mucho, reestructuración y reconfiguración a daños. Cambios en el tejido neuronal y en la arquitectura de las redes neuronales que implican regeneración axonal, colateralización, neurogénesis, sinaptogénesis y reorganización. Y también están implicados neurotransmisores inhibitorios y excitatorios como NMDA, GABA, serotonina y acetilcolina, que pueden producir o potenciación o depresión significativa a corto o a largo plazo, y luego vamos a abordar un poco estos conceptos. Entonces, otro punto bien importante es recordar que la neurogénesis continúa, esto ya está demostrado, incluso después del nacimiento. Esto es uno de los estudios que ya tienen un par de años, que demostró que en las células de la porción dentada del hipocampo, que tienen que ver con funciones de memoria, aprendizaje y cognitivas, la neurogénesis continúa a lo largo del desarrollo, no solamente en niños. Y también estudiando a pacientes que habían sufrido SB isquémico por allá por los años 60, se vio que incluso en el cerebro de los ancianos o mayores de 60 años tienen capacidad de reestructuración de redes y de reconfiguración en estas áreas isquémicas o de penumbra, y tienen la capacidad de restablecer nuevos circuitos, y de esta manera pueden recuperar funciones que se perdieron a raíz del SB isquémico. Y esta ha sido la base de muchos estudios y de muchas intervenciones desde el punto de vista neuropsicológico, neuropsiquiátrico y neurológico para la rehabilitación y disminución de la discapacidad de este grupo de etario, que se sabe entonces que ya tienen una reserva funcional y una reserva cerebral disminuida por la patología isquémica. Y como ya hemos dicho, la mayor parte de los estudios o cultivos que se hacen in vitro son de neuronas del hipocampo, porque es el área que constantemente está generando una mayor actividad neurogénica, y coincidencialmente o no tan coincidencialmente es el área que tiene que ver con la cognición y emociones, lo cual explicaría por qué podemos adquirir nuevos conocimientos y cómo estos están implicados con emociones a lo largo de nuestra vida. Entonces, de ahí viene el término de sinaptogénesis, que es la formación de nuevas sinapsis, establecimiento de nuevas conexiones, depuración y eliminación a lo largo de nuestra vida, que conocemos como poda sináptica. Cuando el niño nace, el niño tiene cerca de 2.500 sinapsis por neurona, a los 3 años tiene 10.000 sinapsis por neurona. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente no perdemos neuronas a lo largo de nuestra vida de forma normal. Lo que perdemos es sustancia gris,
Esto es máximo entre los 20 y los 30 años, y luego la pérdida de sustancia blanca va igualando un poco a la sustancia gris. Cuando hay pérdidas de neuronas o apoptosis neuronal, siempre tiene que ver con un estímulo tóxico, lesivo, o también por una demencia. Entonces esto no es un proceso normal del cerebro. Lo que sí es normal es que depure los circuitos o las redes que no están siendo usados, que ya no son funcionales, y que genere nuevos. Entonces esto va a depender del estímulo. Lo que más se estimula perdura en el tiempo, y lo que no se estimula ya no es funcional, se depura, se elimina. Lo que conocemos como poda sináptica. También se ha estudiado en niños con síndrome del espectro autista y trastornos de déficit atencional y hiperactividad, que tienen un adelgazamiento en la corteza, porque en ellos se ha visto por estudios de imagen y biopsias que la pérdida de sustancia es mucho más rápida. Entonces, esto ha llevado a saber que existen ciertos estudios que pueden ayudar a este tipo de diagnóstico, y que estos pacientes también serían mucho más vulnerables al efecto de los anestésicos, porque ya tienen cambios o reconfiguraciones en las redes neuronales que, al ser estimulados o al estar bajo el efecto de un agente anestésico, puede desencadenar cambios que de repente no serían tan reversibles como en un paciente sano. Entonces, esta reestructuración, creación de nuevas conexiones y depuración de las no funcionales o las que no se usan es la base de la adquisición de nuevos conocimientos, y es la base del establecimiento de redes y circuitos neuronales. Dicho de otras formas, las neuronas o las redes neuronales que estimulamos más frecuentemente y que utilizamos con más frecuencia desarrollan conexiones más fuertes, y la transmisión sináptica o eléctrica a través de ellas son estímulos mucho más fuertes y más rápidos. Y las que rara vez se utilizan se reciclan o generan circuitos no funcionales que no conducen a nada, y a la larga mueren, que es lo que se llama poda sináptica. Pero esto es a nivel de las redes, no es que las neuronas mueren, sino que los circuitos que establecen ellas no son funcionales. Entonces, esto se estudió gracias a dos conceptos que son potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo, que se estudiaron con neuronas, con cortes de neuronas in vitro. Se estimulaban frecuentemente, múltiples veces, se tetanizaban, y se vio que cuando el estímulo era lo suficientemente grande, rápido, generaba entonces una conducción nerviosa que perduraba en el tiempo, versus a la que no se estimulaba persistentemente. El estímulo, el potencial presináptico era mucho más lento, iba decreciendo en el tiempo mucho más rápido. Entonces, el proceso de potenciación a largo plazo es la base de la adquisición de nuevos conocimientos, y es muy frecuente verlo o es lo que está detrás de la remodelación de circuitos neuronales, principalmente a nivel de las células del área dentada del hipocampo, y tiene que ver con que el fortalecimiento persistente de las sinapsis, basados en patrones de actividad constante, reciente y asociativa, va a producir entonces aumentos de la transmisión de señales eficientes a largo plazo, liberación de mayor cantidad de neurotransmisores, y también aumento mucho más rápido del flujo de calcio. Esto lleva entonces a generar un potencial presináptico lo suficientemente rápido para llegar antes del postsináptico, y que el estímulo o la transmisión sea efectiva y persistente en el tiempo. Estas son las redes neuronales y los circuitos que se van a fortalecer y que van a persistir. Y es frecuentemente la información que estamos estimulando constantemente cuando adquirimos, por ejemplo, una habilidad motora nueva, o un deporte nuevo, aprendemos a tocar un instrumento nuevo, un idioma, etc. Entonces, depende de la estimulación asociativa y constante. Cuando no existe esa estimulación, el potencial es muy lento, no alcanza los niveles suficientes, e incluso llega tarde, llega después del postsináptico, y no se produce entonces la generación de un potencial o una señal eléctrica lo suficientemente rápida para generar entonces un circuito que dure en el tiempo, y se va perdiendo, y estos son entonces los que generan circuitos no funcionales o aberrantes, y al final se empiezan entonces a reciclar o a eliminar, y se pierde ese conocimiento o esa habilidad dependiendo del área del cerebro en el que esté. Entonces, esto se explica de otra forma, y una de las metáforas que más se usa es la del pateador. Por eso está Derek Jeter aquí, aparte porque soy fan de Derek Jeter. Está Derek Jeter aquí porque
La potenciación a largo plazo tiene que ver con el bateador que puede hacer el swing del bate en el momento justo antes o al mismo tiempo que la bola sale para poder lograr un impacto. Es decir, el movimiento del bate sería el presináptico y la bola el postsináptico. Llegan en el tiempo justo porque el bate fue lo suficientemente rápido como para hacer contacto con la bola y ese contacto o el hit sería el potencial nervioso. ¿Qué pasa cuando el bate cruza antes de tiempo? El bateador se poncha o hace swing y no encuentra nada. Eso es cuando el potencial postsináptico llega antes que el presináptico, porque el presináptico es muy lento, no tiene el estímulo necesario, entonces no encuentra nada, que sería la parte inferior a la izquierda de la curva, y eso se pierde. Esos circuitos se pierden. Entonces, solo perduran en el tiempo los que son lo suficientemente rápidos para llegar a tiempo y hacer contacto con la bola, que estarían en la parte superior derecha de la gráfica. Entonces, esto es una manera fácil de entender entonces cómo funciona la adquisición del conocimiento y de patrones nuevos o conductas nuevas. Entonces, otra cosa muy importante es cómo correlacionamos todo esto, ya que sabemos cómo funciona esto de la plasticidad y lo maleable que es el cerebro cuando estamos frente a un estímulo anestésico llamado antipirurítico. Entonces, para eso es importante comprender un poco cómo funciona la anestesia general. La anestesia general es lo que nosotros conocemos como anestesia general balanceada, porque es una suma de varias aristas que llevan a un estado o un plano anestésico. Entonces, este plano anestésico lo definimos clásicamente como un plano de amnesia, analgesia, inconsciencia, pérdida de los nervios autónomos e inmovilidad o relajación muscular. Entonces, utilizamos principalmente dos tipos de fármacos, los anestésicos inhalados, entre ellos el Sevorane, Soflorane y Deflorane, y los intravenosos hipnóticos, como el Propofol, el Tomidato y en menor medida otros, como la ketamina. Entonces, ellos actúan sobre diferentes blancos neuronales que son los que se ven en esta gráfica, que implica principalmente receptores de tipo NMDA, GABA, que son canales de cloro, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del cerebro. También canales de potasio, voltaje dependiente, receptores nicotínicos y muscarínicos de acetilcolina y receptores de serotonina, AMPA y kainato. En el caso, por ejemplo, de los barbitúricos y los gases inhalatorios que tienen algún tipo de inhibición sobre estos receptores. Entonces, como vemos, la principal potenciación de ambos está sobre GABA. Entonces, ese es el principal blanco que conocemos todos y que genera entonces un estado inhibitorio en el cual se bloquean la sinapsis y el paciente cae en un estado de inconsciencia, de amnesia y de amnesia. Y la analgesia la complementamos con opioides y en el caso de la inmovilidad con relajantes musculares. Como vemos en esta gráfica de aquí, para poder llegar a la inmovilidad con inhalado se necesita concentraciones mucho más altas que pueden ser deleterias en otros aspectos, tanto como para la estabilidad del paciente, porque ocasiona una hipotensión profunda, como también en el electroencefalograma. Entonces esta es la parte a la que vamos. Todos estos anestésicos se han demostrado que dosis dependientes generan cambios en el electroencefalograma que son reversibles. Entonces, en la parte de la reversibilidad es la que se ha puesto un poco en duda. Sí, cómo, para todo el mundo, cuándo, a qué dosis. Entonces, esa es la parte que se estudia. Pero para poder estudiar eso bien, tenemos que saber si además de sobre GABA actúa sobre otros blancos, que no sabemos, a nivel molecular y proteico. Entonces, ese ha sido el propósito de la mayor parte de los estudios. Y esto es un poco lo que habíamos dicho de cómo son varias cosas, bloqueadores neuromusculares, opioides que tienen que ver con analgesia, inconsciencia y que llegan finalmente al plano anestésico. Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que los agentes anestésicos tienen que ver con la modulación epigenética, que tiene que ver con mecanismos de expresión genético sin cambios en el DNA, simplemente a nivel de segundos mensajeros que afectan las vías de señalización. Tiene un efecto global sobre el desarrollo de sinaptos. Entonces se va a bloquear las conexiones sinápticas y establecer algún tipo de modulación de plasticidad neuronal transitorio que hace que no haya conexiones y que ese paciente esté en un estado de inconsciencia con un plano anestésico. Entonces, lo que se ha querido saber es si además hay algún tipo de propiedad neurotóxica que induzca apoptosis neuronal
o alteración de la sinaptogénesis de los anestésicos, que pudiera no ser reversible en todos los casos. Entonces hay tres mecanismos a través de los cuales se creen que los anestésicos alteran las redes neuronales, recordando que se piensa que esto es reversible. Se sabe que alteran las redes neuronales, pero de una manera reversible, que vuelve a la normalidad en el fin del acto anestésico. Entonces, uno, a través del desequilibrio de los mecanismos inhibitorios y excitatorios, porque recordemos que no usamos un solo fármaco, usamos varios y como ya vimos, ellos actúan sobre diferentes receptores con propiedades tanto inhibitoras como excitatorias. Entonces, cuando existe un desequilibrio entre estos mecanismos. Dos, mediado por mecanismos de neuroinflamación. ¿Por qué? Porque el acto anestésico y el acto quirúrgico genera una respuesta al estrés quirúrgico que va a desencadenar la liberación de la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas e interleuquinas. Y tercero, neurotoxicidad intrínseca del agente anestésico, que es lo que se está estudiando in vitro y vamos a ver algunos estudios. Este estudio es un estudio que se hizo con muestras de larvas de moscas Drosophila melanogaster y es uno de los más nuevos y se basó en el propofol. Había muchos estudios en gases y en ketamina, pero habían pocos en propofol. Entonces, lo que buscaron es ver si solamente actúan sobre GABA o si tienen algún otro tipo de acción sobre otro blanco. Y utilizaron un análogo del propofol, que era una sustancia químicamente igual, pero variaba el anillo de benceno, la posición del anillo de benceno, que es precisamente la que le da el carácter hipnótico. O sea, que el análogo que vemos en verde no es hipnótico, pero es casi igual al propofol, que sí era el hipnótico. Vemos cómo el propofol restringe la movilidad de la proteína sintaxina 1A, la agrupa en clúster y no la deja mover y transcribirse a la membrana para unirse a las NAP25 y formar el complejo SNER, que tiene que ver con la transcripción y las vías de señalización para sinaptogénesis y conexión entre redes. Entonces, cuando colocaban el análogo, que no era hipnótico, aumentaba la movilidad de las proteínas y sí llegaban a la membrana y se llegaban a translocar. Entonces, se cree que un blanco para propofol tiene que ver con la interacción de la sintaxina 1 y las NAP25. Y gracias a esto, entonces, podemos entender cómo en pacientes vulnerables, es decir, neonatos o pacientes mayores de 60 años o con algún tipo de patología que afecte la reserva cerebral, como accidente cerebrovascular isquémico o demencias, puede tener efectos irreversibles o efectos que tengan que ver con el deterioro cognitivo, con funciones de lenguaje y de memoria a largo plazo, porque hay un enlentecimiento de la transcripción de las proteínas. Estos pacientes ya tienen una restricción disminuida y una sinaptogénesis disminuida por otras causas. Entonces, estos efectos podrían explicar por qué estos pacientes tienen respuestas un poco más impredecibles, tanto en la inducción como en la emergencia de la anestesia, y por qué estos pacientes, principalmente el grupo de mayores de 60 años, tienen una mayor asociación al desarrollo de delirio postoperatorio y déficit cognitivo postoperatorio. También hay estudios que se han centrado en los periodos fetales y neonatales en ratas, este es de ketamina e isoflurana, y se vio cómo no solamente aumenta la densidad dendrítica de la corteza después de expuestos a estos agentes anestésicos, sino que también hay neuroapoptosis inducida por estos fármacos. Vuelvo y repito, son in vitro y son en animales. También existe uno con propofol, expuso un cerebro de ratas fetales y neonatales por 5 horas y se vio entonces que había muerte neuronal y de oligodendrocitos, principalmente aquellos que estaban en periodo de milenización. Entonces esto abrió el compás para estudios o para decir que esa ventana en la cual el niño aún está en vías de completar la milenización podría estar sujeto a efectos neuroapoptóticos y neurotóxicos de los agentes anestésicos. Sin embargo, no hay estudios suficientes para generar cambios, suficientes estudios retrospectivos para generar cambios en las interacciones y conductas pediátricas. Sí se hicieron 2 estudios grandes que buscaron comparar esto y seguir a estos niños a 5 años para ver si tenían algún déficit cognitivo en el aprendizaje, en el lenguaje, que son el GAS y el PANDA, y ninguno de los dos encontraron diferencias significativas en ninguno de los 2 casos. Existen algunos estudios, que es lo que puse aquí, que sí encontraron algunas diferencias en cuanto a rendimiento escolar, lenguaje, pero no fueron significativas en ninguno
99% de los casos. Entonces, todavía existen estudios que continúan siguiendo a estos niños para tratar de establecer algún tipo de relación de causalidad. Otro punto importante son los estudios en el otro extremo de la vida, que es en geriatría. Aquí sí ya está comprobado que como estos pacientes tienen una reserva disminuida, son más vulnerables a el deterioro funcional secundario al estrés oxidativo de cualquier acto quirúrgico y anestésico, y también más vulnerables a acumular neurotoxinas. Por ende, tienen mayor riesgo de delirio postoperatorio y disfunción cognitiva postoperatoria, lo cual en estos casos se asocia a una mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de mortalidad, de discapacidad a largo plazo y sobre todo también de costos hospitalarios. Ellos tienen la neurogénesis disminuida, sin embargo, aún tienen capacidad de sinaptogénesis, a pesar de que evidentemente es limitada versus un cerebro normal o más joven. Y por ende, en este grupo se recomienda siempre guiar todo acto anestésico y requerimientos de dosis con electrocefalograma o herramientas de neuromonitoreo. Existen varios estudios, entre ellos el de Berges y colaboradores, en el cual estudiaron a pacientes mayores de 60 años sometidos a intervenciones quirúrgicas no cardíacas mayores de 60 minutos, y el 25% de ellos desarrolló algún tipo de disfunción cognitiva a la semana, y el 10% aún a los 3 meses presentaban disfunción cognitiva. Otros factores de riesgo se encontraron fueron las complicaciones pulmonares, nivel educativo bajo y cirugías repetidas o intervenciones quirúrgicas múltiples. Entonces, ¿cómo monitorizamos el cerebro? Tenemos varias herramientas, la entropía y el BIS, que ambos entonces utilizan datos electroencefalográficos y a través de un algoritmo lo convierten en un número. Y ese número entonces nos da un rango. Entre tal y tal número estamos en un plano anestésico. Si nos acercamos hasta este número estamos en más riesgo de llegar a supresión del electroencefalograma, y si nos acercamos a números más altos entonces estamos en planos más superficiales y tenemos riesgo de que el paciente tenga recuerdo y se despierte. También está la espectroscopía cercana al infrarrojo y los potenciales evocados, tanto somatosensoriales como motores. Aquí vemos las diferentes ondas que nos muestra el electroencefalograma en el BIS, que es el que más frecuentemente utilizamos, o el SETPLANE, que son las dos compañías, las ondas alfa y beta, que son las características de los pacientes despiertos, y luego las teta y las delta, que son más lentas, de amplitud mayor, y tiene que ver con el sueño ligero o los planos profundos de la anestesia. Y esto es un patrón normal de un paciente con predominio de ondas alfa y beta en el despertar y en la inducción, y durante el sueño entonces con el lentecimiento de las ondas y mayor amplitud, sin caer en BSR, que es la tasa de supresión o burst suppression, que vamos a hablar ahora qué es el burst suppression y por qué no tenemos que caer ahí. Entonces, como ya hemos visto, el BIS es la herramienta más común que tenemos, son unas tiras de electrodos frontales o bilaterales, y son más exactos cuando utilizamos agentes anestésicos intravenosos que inhalatorios. Entonces, este número es un algoritmo propietario de la compañía, basado en una cohorte de pacientes principalmente sanos, y establecieron un rango entonces a través de las interpretaciones de los electroencefalogramas durante actos anestésicos y de sedación. Entonces establecieron el rango entre 40 y 60 como un plano anestésico ideal, en el cual hay baja probabilidad de recuerdo, y planos menores de 30 incluso y de 20, como ya un plano en donde hay electroencefalograma plano o plano de salva de supresión, que es el burst suppression. Y los planos por encima de 60, entre 80 y 100, ya es un paciente que puede responder a estímulos, y cerca de 100 es un paciente despierto. Entonces, muchos estudios ya han demostrado que la neuromodulación con BIS sí disminuye la incidencia de delirio postoperatorio, principalmente en la población geriátrica, porque nos ayuda a mantenerlos lejos de los valores bajos y a no utilizar dosis excesivas de anestésicos, que quizás sin esta guía pues utilizarnos dosis estándar. Y muy importante recordar que cada paciente tiene que ser individualizado, porque la reserva cerebral de cada paciente es diferente. Entonces es un indicador de la vulnerabilidad del cerebro de de cada uno de nuestros casos, y los valores menores de 30 se correlacionan linealmente con episodios de supresión, que se miden no solamente por los cambios electroencefalográficos, sino por un valor que llaman tasa de supresión y número de ráfagas por minuto.
Entonces, el patrón de supresión, salvas de supresión o board suppression, es un patrón que altera entre ráfagas y electroencefalograma plano. Entonces, él lo va a medir cada 63 segundos y nos pone una tasa que va de 0 a 100, siendo cuando está mayor de 40 se empieza a correlacionar linealmente con BIS menores de 20. O sea que en BIS mayores de 20 puede ir aumentando la tasa antes de que el BIS caiga por debajo de 20. Y nos dice entonces cuántas salvas hay por minuto. Por eso es importante no solamente guiarnos por el valor del BIS, sino por el valor de esa tasa, porque eso nos indica una zona en donde probablemente hay hipoperfusión cerebral, isquemia, y donde probablemente entonces ya los daños que podamos tener o los efectos en la sinaptogénesis y conexiones neurales pueden ser no reversibles. En efecto, se ha correlacionado el estar en supresión y el tiempo que está el paciente en supresión como un factor independiente para desarrollar delirio postoperatorio. Y como habíamos dicho, la tasa de supresión puede no correlacionarse con el BIS hasta que no esté por encima de 40, o sea que el BIS puede estar abajo y la tasa aún no ha aumentado. Por eso es importante ver los cambios en el patrón más que el número absoluto. El análisis visual es muy importante y hay estudios que ya han demostrado esto. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un estado de supresión hay depresión de ATP intracelular, hay hipoperfusión y hay disminución de calcio extracelular. También se ha visto en estudios que esto no es global, que ocurre localmente. Hay áreas que pueden estar en supresión y otras áreas aún no están, que ocurre de forma asíncrona y heterogénea. Entonces, volviendo al tema del delirio postoperatorio, sabemos que hay una correlación entre BIS menores de 20 y duración de este estado de supresión con el desarrollo de delirio postoperatorio y aumento de mortalidad y de hospitalizaciones. Y que esto es algo que vemos cerca entre el 11 y el 60% de todas las cirugías. También vemos cómo para la disfunción cognitiva postoperatoria es un diagnóstico un poco más difícil y subjetivo y que quizás no se busca tanto y por ende entonces no se ha mostrado una asociación entre valores bajos del BIS y pero sí con el delirio postoperatorio. Este estudio es un estudio que les mencionaba, que lo que hizo fue comparar el análisis visual del electroencefalograma por neurólogos versus solamente el uso del número cuando estaban en supresión del BIS. Y llegaron a la conclusión de que la máquina puede subestimar o infraestimar hasta 40%, es decir, hasta 47 minutos, un paciente que ha estado en supresión. O sea, que ya tiene 47 minutos de estar en supresión según el examen visual de los neurólogos y la máquina no lo ha identificado. Por ende, disminuye la sensibilidad del número absoluto de poder correlacionarse o ayudarnos a hacer un diagnóstico de qué pacientes tienen mayor riesgo de delirio postoperatorio. Y esto refuerza, sobre todo en pacientes vulnerables, la necesidad del análisis visual y no solamente guiarnos por un número en el caso de las herramientas de neuromonitoreo. Y también hay otros estudios que, por supuesto, ya han tratado de comprobar la relación entre la mortalidad y el tiempo que el paciente pasa en supresión. Este fue un estudio retrospectivo que utilizó una corte de 2 estudios grandes que ya habían de AWARE o recordar intraoperatorio. Reclutó casi 2.400 pacientes y los dividió en aquellos que habían estado en supresión menor a 5 minutos o mayor a 5 minutos. La mortalidad no fue significativa entre ambos grupos, pero en aquellos grupos que además habían registrado hipotensión transoperatoria sostenida y habían estado en supresión por más de 5 minutos, la mortalidad o los odds de mortalidad aumentaron hasta 3 veces. Entonces, este estudio también encontró factores de riesgo que se asociaban a mayor probabilidad ante las mismas o ante dosis estándar de llegar a estados de supresión, como el uso, obviamente, de benzodiazepinas, de agentes inhalados a dosis altas, de opioides a dosis altas, tener más de 60 años y padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También la duración de la cirugía. Un factor protector eran aquellos pacientes con consumo frecuente de alcohol, pacientes de cáncer y pacientes con uso de benzodiazepinas y opioides de forma regular, lo cual lleva a pensar que tienen cierta resistencia a las dosis usuales y por ende entonces requerían mayores dosis para poder llegar a estos patrones de electroencefalograma planos o patrones de supresión. Y finalmente esto es un estudio que está en curso,
y tiene que ver con todo lo que hemos dicho, hacia dónde van los estudios. Entonces, ahora los estudios van hacia ver el efecto de los agentes anestésicos sobre la neuroplasticidad. Y este estudio va a dividir dos grupos, uno que se va a dar Propofol y otro Ceborane, y ambos van a ser seguidos en los días 1, 3 y 7 con estudios de imagen por resonancia y también con cuestionarios para hacer una evaluación de el estado neurológico y poder hacer el diagnóstico de déficit cognitivo o delirio postoperatorio y tratar de hacer una asociación entre esto y los cambios que se pueden o no encontrar en las imágenes por resonancia y ver entonces si existen cambios, si persisten en el tiempo y si son comparables entre los anestésicos inhalatorios y los anestésicos intravenosos que pudiesen explicar deterioros en la memoria o en la cognición en estos pacientes. También es importante destacar que este estudio está utilizando pacientes sanos, ASA 1 y 2, y menores de 40 años para cirugía no cardíaca. Entonces sería interesante verlo en otras poblaciones, sobre todo en poblaciones en riesgo. Y ya para terminar entonces, sabemos que la mayor parte de los estudios, como hemos dicho, son in vitro en modelos animales. Sin embargo, al conocer más sobre los blancos moleculares de los agentes anestésicos y los mecanismos de neuromonitoreo, nos da luces sobre futuras investigaciones hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos mirar, individualizar cada caso, sobre todo en los extremos, y dudar siempre de la reversibilidad o de lo inocuo de los anestésicos y utilizar la mayor parte de herramientas de neuromonitoreo que tengamos a mano. Otra cosa muy importante es la comunicación multidisciplinaria. La mayor parte de las limitaciones que tenemos como equipo es que primero no sabemos exactamente qué buscar y segundo no sabemos hasta qué punto es reversible o no. Entonces de repente un paciente que yo vi que estuvo en patrón de supresión por más de 5 minutos, que además tuvo hipotensiones, de repente ese paciente recuperó y se despertó y no lo comuniqué. Pasaron 2, 3 semanas, se fue para su casa y en su casa se empezó a olvidar de cosas, tenía trastornos del sueño. Entonces no establecemos la asociación entre lo que le pasó y lo que yo hice de repente, porque yo era un paciente de 65 años, etc. Entonces, si no lo comunico al equipo, no sabemos qué seguimiento darle a qué pacientes, ponerle una banderita roja y saber que ese paciente lo tengo que seguir a los 7 días, de repente lo tengo que mandar a algún tipo de terapia psicológica, le tengo que hacer algún tipo de mini mental, lo tengo que seguir en una consulta externa a los 2 a los 3 meses. Entonces, la base o la clave para poder entonces llegar a establecer las intervenciones que nos ayuden a evitar esto y a disminuir y a saber en qué pacientes tenemos que manejar diferente para disminuir el déficit cognitivo y el delirio operatorio es la comunicación multidisciplinaria entre los neurólogos, los neuropsicólogos, los psiquiatras, los quirúrgicos y nosotros. Entonces, eso va a ser la clave para los estudios prospectivos que vengan a largo plazo y la clave para realmente poder tener un impacto en lo que estamos haciendo y mejorar la calidad de vida de ese paciente, que al final creo que es el objetivo de todo esto, saber en qué pacientes estamos impactando negativamente, porque es un paciente que salió bien de la cirugía, pero que su capacidad funcional y cognitiva no era igual. Entonces, creo que esto es el objetivo de todas las cosas que vienen y sería muy bueno poder entonces conocer los resultados de aquí a pocos años de todo esto. Muchísimas gracias. Las referencias y creo que tenemos un espacio para preguntas, si hay preguntas y si las puedo contestar. Al Seguro Social por su invitación a participar en esta jornada médica con el tema de neuroplasticidad, envejecimiento y nutrición. Para esta conferencia declaró no hay conflicto de interés. Iniciamos con Hipócrates. Los hombres deben saber que del cerebro y solo de él vienen las alegrías, las delicias, el placer, la risa y también el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él adquirimos sabiduría y conocimiento. Vemos, oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce, lo que es amargo. Y por el mismo órgano nos volvemos locos y deliramos, y el miedo y el terror nos asaltan.
Es el máximo poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el aire, en el aire. Vamos a ver esa relación de estos tres aspectos y cómo a lo largo de la vida se observa. Esa neuroplasticidad y la nutrición nos acompañan en cada una de las etapas de la vida. Un ejemplo de esta es la gestación y la lactancia, que se han encontrado cambios en la estructura del cerebro de madres mamíferas. Podríamos decir que es un sexto sentido que tienen estas madres. En los primeros años de vida se producen entre 700 a 1000 conexiones nuevas por segundo. Es decir, que para garantizar una neuroplasticidad en el adulto mayor debemos preservar el cerebro desde las primeras etapas de vida, gestación, primera infancia. Debemos nutrir ese cerebro para que sea productivo. Dentro del marco conceptual de la neuroplasticidad tenemos que es una propiedad intrínseca del cerebro que permite la modificación de las funciones y la estructura en respuesta a demandas ambientales por vía de fortalecimiento, de disminución, poda o adición de conexiones sinápticas y promoviendo la neurogénesis. Otra definición es la potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción o al daño. En el 2006 la definen como un proceso continuo a corto, mediano y largo plazo de remodelación de mapas neurosinápticos que optimiza el funcionamiento de las redes cerebrales durante la filogenia, que es ese origen, formación y desarrollo evolutivo general de una especie biológica, durante la ontogenia, que es esa formación y desarrollo individual de un organismo referido en especial al periodo embrionario y posterior a daños del sistema nervioso. Sabemos en la última década cuántas teorías han tratado de explicar el envejecimiento, cerca de 300 teorías, pero ninguna de las hipótesis basadas en un mecanismo único aporta una respuesta lógica a todos los aspectos de la involución senil en el ámbito molecular, celular y fisiológico. Vemos algunas teorías como la estocástica, que señala que el daño en las moléculas biológicas se produce por el azar. Y las teorías evolutivas genéticas nos dicen que el envejecimiento es programado genéticamente. Lo fundamental del envejecimiento es que es universal, se da en todas las especies. En cada especie se da un ritmo determinado. Hay una filogenia, es la relación de parentesco entre especies, y las femeninas suelen vivir más. Para nosotras esto es un punto a favor. Debemos entender el envejecimiento y diferenciarlo del proceso de envejecimiento. Este primer término hace referencia a que los cambios que se producen por la edad es independiente de enfermedad o del entorno, es decir, va a pasar sí o sí, con o sin enfermedad, con o sin un entorno favorable. En cambio, el proceso de envejecimiento sí está influenciado por el entorno, estilos de vida, dieta, enfermedad, con una relación con el envejecimiento, pero no se debe al envejecimiento. En el envejecimiento normal se dan cambios cual y cuantitativos, cambios relacionados con el aumento de neuronas, extensión dendrítica, número y estructura de sinapsis. El decremento en dominios cognitivos, pero no patológicos como la memoria, atención, velocidad de procesamiento, también se dan en ese envejecimiento normal. En el envejecimiento patológico observamos un modelo relacionado a radicales libres por el proceso de convertir el oxígeno en energía, lo que conlleva a la formación de radicales libres, y cuando se producen grandes cantidades ocurre un daño al cuerpo, resultando en daño celular oxidativo. Aunado a esto, hay un sistema antioxidante disminuido en el envejecimiento, promoviéndose entonces un estrés oxidativo.
El envejecimiento activo, según la Asamblea Mundial del Envejecimiento de la OMS del 2002, establece que es un proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental de las personas a lo largo de su vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Vemos la relación del envejecimiento y la plasticidad. A partir de los 50 años disminuye el peso cerca del 2% cada década. Y a partir de los 60 años hay un déficit de neurotransmisores, siendo el neurotransmisor dopaminérgico el más sensible a los cambios por el paso del tiempo. La plasticidad está disminuida en el cerebro envejecido, pero se ha observado que el crecimiento adaptativo y la respuesta de tipo regenerativa se encuentran preservadas principalmente en áreas de aprendizaje. Esa plasticidad depende del tipo de experiencia y de la región del cerebro implicada, como de las circunstancias. Importante es ejercitar la plasticidad para llegar a mejores condiciones cuando la edad se manifiesta. Se ha evidenciado que la actividad física, la estimulación cognitiva y la ingesta de nutrientes aumentan la plasticidad neuronal y capacidad de recuperación del cerebro. Este es el principio de las Naciones Unidas para las personas mayores, para garantizar ese envejecimiento activo. La participación, la salud y la seguridad promueven ese envejecimiento activo. Ahora hablaremos de la nutrición no solo como ciencia, sino desde el punto de vista de terapia, siendo aquella que, aparte de sus funciones nutritivas generales, presenta determinadas propiedades para el mantenimiento de la salud. Hemos visto la presencia de plasticidad en las etapas de la vida, hemos visto en el envejecimiento, cuando antes no se consideraba que existía. Ahora veremos cómo aspectos de nutrientes y enfermedades tienen un impacto negativo o positivo en la neuroplasticidad y a su vez en el envejecimiento. Uno de esos ejemplos es la bomba del azúcar, el azúcar y la neuroplasticidad. Se sabe que en el año 600 después de Cristo se utilizaba como una droga milagrosa, una droga sedante. Y en la actualidad es uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Tiene una neurobiología de adicción, donde se observa el atracón, la adicción, la dependencia al azúcar y el deseo de esa droga, de ese azúcar. El consumo de azúcar conlleva a un aumento gradual de dopamina hasta llegar al efecto de tolerancia, por lo que se necesitaría aumentar la dosis de azúcar para conseguir el efecto deseado. Así, la ingesta crónica produce cambios neuroadaptativos que modifican la neuroplasticidad. Con esto les quiero dejar una frase muy curiosa en el libro de William Duffy, en el libro de Sugar Blues, Nostalgia del Azúcar. Si de verdad quieren conquistar a los norvietnamitas, solo debes darles la ración del ejército norteamericano: azúcar, dulces y Coca-Cola. Esto los destruirá más rápidamente que las bombas. Curioso, curioso. Obesidad y neuroplasticidad. Se sabe que en la mayoría de los obesos la leptina se encuentra elevada, lo que sugiere una resistencia a la leptina más que una deficiencia de leptina. Aparte del estudio de la función de la leptina en el control del apetito y la saciedad, esta hormona puede presentar funciones neuroendocrinas. La leptina afecta el aprendizaje y la memoria, en particular la memoria a largo plazo, posiblemente debido a sus efectos sobre la plasticidad sináptica a nivel del hipocampo, que podría estar mediada a través de la inducción de proliferación de neuronas y neuroprotección. Estudios en roedores con deficiencia de receptores de leptina en el hipocampo mostraron mala memoria espacial en la prueba del laberinto acuático. Respecto a la hipertensión y neuroplasticidad, una presión sanguínea elevada se correlaciona con una peor ejecución en tareas cognitivas. El estudio de envejecimiento de Honolulu detectó que por cada 10 milímetros
de mercurio, de incremento en la presión sistólica, había un aumento del riesgo de una pobre función cognitiva. Hablemos de la depresión y la neuroplasticidad. Hay una participación del sistema inmune y endocrino en la depresión. Respecto a la proinflamación en la depresión, puede ser por estresores internos, infecciosos, autoinmunes, estresores externos, donde se activa el eje hipotálamo y pituitario adrenal. Hay una liberación de la hormona adrenocorticotrópica y una liberación de la hormona de corticotropina, igual una liberación de cortisol. Respecto a la neurodegeneración en la depresión, hay un aumento del estrés oxidativo, producto de estas citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y hay una atrofia inducida por el cortisol. La disminución de la neurogénesis en el hipocampo se ha observado en la depresión y esto se ha descubierto porque al usar antidepresivos aumenta la neurogénesis en el hipocampo y esto coincide justo con el mismo tiempo de acción terapéutica de los antidepresivos, que es de 2 a 3 semanas. Se ha reportado que el ejercicio está implicado en la activación de genes. Sé que en las conferencias están hablando sobre esto de las anestesias, por esto traigo a colación este estudio del 2019 de la doctora Isidora Vázquez Márquez, que nos presenta el efecto de las anestesias y la neuroplasticidad en el paciente geriátrico. La exposición a agentes anestésicos con mecanismos epigenéticos y de neurotoxicidad anestésica pudiera estar implicados y puede ocasionar aceleramiento del deterioro cognitivo en los ancianos, conducir un déficit secundario del aprendizaje y la memoria y cambios de comportamiento aún en gente joven. Y en esta época nos ha tocado vivir esta pandemia. Por ello deseo dar un pantallazo de este estudio que a manera especulativa plantea las posibles consecuencias en patologías neurológicas y psiquiátricas a largo plazo. Este estudio propone los siguientes mecanismos. Se sabe que el SARS-CoV-2 es un virus neuroinvasivo capaz de producir una tormenta de citoquinas, quimioquinas que se asocian con la fisiopatogenia de enfermedades neurodegenerativas. Lo podemos observar en esclerosis lateral amiotrófica, en el Parkinson, en el Alzheimer. Esta neuroinflamación podría producir cambios en el metabolismo de neurotransmisores, disregulación del eje hipotálamo hipofisiario adrenal, afectar la neuroplasticidad, provocar cambios en la estructura y función del cerebro. Por todo esto, el estudio plantea que la neuroinflamación por COVID-19 sería la pandemia demorada, ya que sus efectos los podríamos resentir a medio o largo plazo. Los factores dietéticos modulan la plasticidad sináptica por varios mecanismos: neurogénesis, inflamación, mecanismos antioxidantes de defensa, niveles neurotróficos y metabolismo energético. La dieta mediterránea ha mostrado en numerosos estudios beneficios para la salud. Ejemplo de efectos favorables: reduce la prevalencia del síndrome metabólico, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, cáncer de mama, deterioro psicoorgánico. Ahora vamos a analizar sus componentes y mecanismos de acción y tratar de mostrar opciones ismeñas para poder tener estos beneficios. Entre sus componentes bioactivos tenemos los antioxidantes, fibra, fitoesteroles, que provienen de vegetales, verduras, frutas, aceites de oliva virgen, legumbres y del vino. Los ácidos grasos monoinsaturados los aporta el aceite de oliva, los ácidos grasos omega 3 de los productos marinos y frutos secos, probióticos derivados de alimentos fermentados como el queso, el yogur. Incluyen también el estilo de vida como parte de esta dieta. Importante la frecuencia de consumo de los elementos de la dieta mediterránea para así poder obtener los beneficios observados.
Se observa la abundancia en frutas, vegetales, la principal fuente de grasa es el aceite de oliva, promueve un consumo importante de pescados, invita a usar condimentos y especias naturales y un consumo moderado de vino. Ahora hagamos una comparación con los elementos de la dieta mediterránea y la canasta alimentaria panameña, que es definida como el conjunto de productos básicos de la dieta usual de la población en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades energéticas de todo individuo promedio. Esta canasta procura reflejar los gustos y preferencias alimentarias de los hogares. En este cuadro, para el 2019, extraído del Ministerio de Economía y Finanzas, vemos el reflejo de lo que usualmente pone el panameño en su mesa. Observamos que hay abundantes alimentos fuentes de grasa saturada, carnes rojas, margarina, sodio, productos altamente procesados como el jamón, mortadela, salchicha, condimentos artificiales tales como salsas, pastas de tomate, sopas deshidratadas que por porción aportan cerca de 1.664 miligramos de sodio, azúcares aportadas por la soda, jugo artificial de naranja. Hemos cambiado nuestro buen plato de avena de crema de plátano en la mañana por un producto altamente procesado y abundante en azúcar como las hojuelas de maíz o el cornflake. Ahora, los componentes individuales. El aceite de oliva en la dieta mediterránea es la principal fuente. En su composición rica en ácidos grasos monoinsaturados, principalmente el ácido oleico, trae beneficios sobre el perfil de lípidos plasmáticos, disminuye el LDL, triglicéridos y aumenta el HDL. El HDL y la relación de HDL y LDL es gracias a sus fitoesteroles que asemejan la estructura del colesterol, compitiendo por este en la incorporación de las micelas de sales biliares y así disminuye la absorción intestinal y a su vez los niveles séricos de colesterol. Sus polifenoles antioxidantes, además del oleocantal, protegen de la oxidación al LDL con efectos antitrombóticos, antiinflamatorios y que modulan esa inflamación y el estrés oxidativo. El omega 3, el aporte de pescado en esta dieta. Con las dietas actuales hay un consumo elevado de omega 6 versus omega 3 y esto es debido a la alimentación a base de granos en el ganado y en las aves, que a su vez van a dar productos ricos en omega 6. La dieta mediterránea promueve el consumo de pescados y mariscos con una adecuada proporción de omega 6 y omega 3, favoreciendo la disminución de elementos proinflamatorios, factores procoagulantes. Hay investigación sobre los peces en las costas panameñas que son ricos en omega 3 y no solamente lo podríamos obtener del salmón, del atún, de la sardina o del arenque, sino en nuestras costas panameñas tenemos peces ricos en omega 3 como la corvina amarilla, la sierra, el pargo rojo, el pez gallo. Este pez gallo es una carne oscura y se usa más bien en revoltura. Con el aporte de carbohidratos complejos rescatamos la fibra, que es esa fracción no comestible de las plantas, resistente a la digestión y absorción. Tenemos fibras como la celulosa, que se obtiene en los cereales integrales, fibras como la inulina, del vegetal, de las verduras, de las frutas, de la avena. Por cada 7 gramos de fibra al día se estaría reduciendo en un 9% el riesgo cardiovascular y la recomendación dietética es de 25 a 30 gramos de fibra al día. Respecto al azúcar, la fibra disminuye la absorción de azúcar de los alimentos, contribuyendo a regular los niveles de glucosa en plasma, además de su beneficio en el tránsito intestinal y en la saciedad. Volvamos al consumo de nuestras cremas de hojuela de avena. No caer en el engaño de cereales tipo cornflake y bebidas de avena que lo único que aportan es azúcar, ya evidenciada que tiene un efecto negativo en la neuroplasticidad y es adictiva. Para que un producto sea bajo en azúcar por porción debe estar en menos o igual a 10 gramos de azúcar. Respecto a los frutos secos, se ha estudiado en este estudio de Predimet
con una suplementación de frutos secos demostró una mayor ingesta de fitosteroles que disminuyen los niveles de LDL. Trabajemos con las porciones de los frutos secos, cerca de 20 maní, 6 nueces, 10 almendras. Evitar estar trabajando con el clásico puñado de la mano, principalmente utilizar un cuarto taza de estos frutos secos. Un fruto seco que se brinda en nuestro país son las pepitas de Marañón y podemos obtener esos beneficios en la salud cardiovascular por medio de esos frutos secos, Aquí deseo mostrar los condimentos naturales que promueven la dieta mediterránea, cómo se pueden utilizar en los diferentes tipos de alimentos, ya sean alimentos salados o alimentos dulces, para potenciar el sabor y darle esa sazón a la comida sin necesidad de estar utilizando condimentos artificiales. Respecto al vino, reduce el riesgo de enfermedad coronaria un 20%, tiene propiedades antioxidantes y una función antiinflamatoria gracias a ese resveratrol. El consumo que se recomienda es el consumo moderado, para mujeres 1 copa y para los varones 2 copas. Aspectos, aspectos a rescatar o a resaltar de la dieta mediterránea son los 5 al día, 5 raciones de frutas y vegetales al día. Utilizar principalmente productos integrales, el aceite de oliva como fuente principal de grasa, pescado regularmente y carnes rojas ocasionalmente. Preferir alimentos frescos versus ultraprocesados. El vino con moderación, como ya habíamos hablado, pero en aquellas personas que no tienen un consumo de alcohol, no se recomienda inducir al consumo de vino. Se deben buscar alternativas para la obtención del resveratrol y una vida activa, realizando ejercicios todos los días. Dos términos que vamos a destacar respecto a los factores nutricionales y la neuroplasticidad es el alimento funcional y los nutracéuticos. Anteriormente hablábamos de vitaminas, minerales, hablábamos de dietas específicas, ahora estamos hablando de alimentos funcionales y de nutracéuticos. Estos primeros, el primer término es todo aquel alimento semejante en apariencia física al alimento convencional consumido como parte de la dieta diaria, pero capaz de producir efectos demostrados en la salud física, en la salud mental o en la prevención de riesgos de enfermedades crónico-degenerativas. Puede ser un alimento natural que se le ha añadido o se le ha retirado algún componente mediante tecnología. Logra demostrar científicamente que posee efectos beneficiosos para la salud sobre una o más funciones del organismo, más allá de sus propiedades nutricionales habituales, de modo tal que mejora el estado general de salud o reduce el riesgo de alguna enfermedad o ambas cosas. Los nutracéuticos son conocidos como suplementos dietéticos que se presentan en una matriz no alimenticia, una píldora, una cápsula, un polvo, de una sustancia natural bioactiva que está presente de manera natural en el alimento, que tomado en dosis superiores presumiblemente tiene algún efecto favorable sobre la salud, prevención o tratamiento de enfermedades. Y volvemos a recalcar los factores dietéticos y sus mecanismos de acción en la neuroplasticidad, porque vamos a hablar precisamente de cada uno de estos factores que contribuyen a la neuroplasticidad o al envejecimiento, o al no envejecimiento, perdón. La curcumina, este pigmento amarillo brillante, ha sido descubierto hace más de un siglo. La medicina india ha tenido un uso extensivo de esta curcumina. Investigaciones han mostrado que la suplementación dietaria con curcumina por 3 semanas antes y después de experimentar una injuria traumacefálica parcialmente aminoró las consecuencias de la injuria en marcadores específicos de plasticidad sináptica y mecanismos que están envueltos en la restauración energética de la homeostasis. Estos estudios también destacan que pueden prevenir secuelas secundarias al inhibir la formación de oligómeros
fibrillas y agregación de proteínas amiloides. El consumo de 400 miligramos ayudó a mejorar el desempeño de la atención y la memoria de trabajo 1 hora después de la administración en comparación con el grupo placebo. Los efectos antiinflamatorios podemos encontrar en la reducción de la concentración de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y en modelos no humanos incrementa la esperanza de vida y la expresión de genes de la edad. La limitante es que la evidencia es muy débil y la biodisponibilidad es bastante limitada. Las catequinas. En humanos está asociado a la memoria del lenguaje y verbal en adultos de mediana edad. Disminuye el deterioro cognitivo en chinos de 55 años y japoneses de 70 años. Y en voluntarios sanos incrementa la actividad de la corteza prefrontal. Se encuentra principalmente en el té verde, en el té negro, con sus beneficios de neuroprotección, antioxidante o antiinflamatoria. Otro nutracéutico es el resveratrol, un polifenol que se encuentra en uvas, vino, moras y en menor cantidad en el maní. Sus beneficios están, por ejemplo, en los adultos con disminución de la memoria sin demencia, ha mejorado el aprendizaje verbal y mejora el desempeño de la memoria en adultos mayores con el consumo de 200 miligramos de resveratrol. También la limitante es su biodisponibilidad. El omega 3, ampliamente investigado, el estudio de Rotterdam demostró que la alta ingesta de pescado es inversamente relacionada a incidencias de demencia en un seguimiento por 2 años. En los que consumen por lo menos una vez a la semana pescados o productos del mar exhiben una significativa reducción del riesgo de desarrollar demencia. Al contrario, cuando hay un consumo elevado de grasas saturadas, tuvieron el doble de riesgo de padecer Alzheimer comparado con aquellos con un menor consumo de grasas saturadas. La restricción calórica viene siendo estudiada desde los años 30 con estudios de los roedores de Mackay y que mostraba que la ingesta entre 30 al 70% de calorías con respecto a la dieta ad libitum mostró un retardo en el crecimiento a lo largo de la vida, prolongación de la duración media, fertilidad por más tiempo, se enlentece la aparición de enfermedades cardíacas, enfermedades renales y la capacidad de aprendizaje no disminuía en el tiempo. La evidencia sugiere que una reducción del consumo de calorías de 2 a 4 años sin llegar a una malnutrición puede promover una reducción de la tasa de mortalidad. Estudios en centenarios de Okinawa mostraron un consumo del 17% menos de calorías que el promedio de los adultos japoneses y 24% menos en adultos de Norteamérica. La limitante de este aspecto nutricional es que no se sabe con exactitud cuáles son los mecanismos, cómo funciona esa restricción calórica en la longevidad. Aquí muestro algunos suplementos nutricionales para el deterioro cognitivo y cuáles son sus mecanismos de acción principales. Pueden ser antioxidantes, pueden ser vasodilatadores, pueden ser potenciadores de neurotransmisión, como el té verde, el DHA, el EPA, que ya hablamos anteriormente, la vitamina E. Al final, ¿qué se recomienda? Alimentación completa, variada, suficiente y de todos los grupos alimentarios, pero con una especial atención en la alimentación en el periodo de gestación, lactancia y en esa infancia primaria. Garantizar el envejecimiento activo por medio de aprendizajes nuevos, por medio de una actividad física moderada y esa participación activa en la sociedad de nuestros adultos mayores. Para concluir, sabemos que la nutrición tiene un impacto en la neuroplasticidad y a su vez en el envejecimiento y cómo estos tres términos se van relacionando. Mejora la neuroplasticidad, la actividad física moderada, la prevención
y control de enfermedades crónicas, consumo de alimentos variados, saludables, aplicando la dieta mediterránea en sus componentes. Excelentes los temas abordados en este simposio en la tarde de hoy. Deseamos agradecer profundamente al doctor Benzadón y al comité organizador de la 58ª Jornada Científica de la Caja del Seguro Social, al comité local de docencia del Hospital Irma de Lourdes Sanetatos, especialmente a la licenciada Yomaira de León y al doctor Howard Carlip por su empeño proactivo en la búsqueda de estos expositores de alta calidad en lo que ustedes han podido disfrutar en la tarde de hoy. Deseamos también agradecerle a la doctora Catherine Sayed y a la licenciada Brose por sus magníficas presentaciones y también, por supuesto, agradecerles a todos ustedes como participantes por haberse mantenido conectados con nosotros durante este encuentro con la docencia. Sin más, nos despedimos hasta el próximo año. A todos, gracias por su asistencia.